Dicen que algunas frases no son solo palabras, son puertas que se cierran de golpe en nuestro interior. Y hay una que escucho hasta el día de hoy, como si resonara en el pasillo de mi alma. Entra solo cuando yo quiero. No vino de un enemigo, ni siquiera de un vecino cruel, ni siquiera de alguien que no me conoce. Vino de mi hija, la niña que sostuve en mis brazos cuando tenía fiebre, el que me llamaba mamá cuando tenía miedo a la oscuridad. Ella juró, llorando en mi hombro, que siempre tendría un lugar en su vida, pero esa mañana me encontraba afuera de la casa que una vez había sido mi refugio de mi madre, con comida caliente en las manos, con medicina para los nietos y con el corazón pesado por algo que todavía no podía explicar. Lo único que sabía era que habían cambiado la cerradura, y eso que mi hija tenía miedo. Y esa misma noche, la verdad ha salido a la luz, no porque lo haya buscado, pero porque su dolor ya no podía contenerse en silencio. Mi nombre es Puerto Pequeño. Tengo 63 años, y si algo he aprendido en la vida, es que una madre lo siente antes de darse cuenta. Lo siente en el pecho, en los huesos, en la inquietud que surge de la nada cuando algo anda mal con un hijo. El martes por la tarde, estaba en mi pequeño apartamento, tendiendo ropa en el tendedero, cuando recibí un mensaje de la vecina de mi hija. Señora Marina, los niños están enfermos y Patricia está sola. Roger está de viaje. Ni siquiera necesitaba ese mensaje para saberlo. 2 días antes, la propia Patricia ya había contestado a mis llamadas con esa voz corta de quien habla al mundo entero, esa que se oye en el fondo de la garganta. Estoy bien, mamá, solo un poco cansada. Muy cansada es la palabra clave que usa una hija cuando no quiere decir me estoy hundiendo. Y lo sé porque yo también fui hija, y fui madre soltera durante gran parte de mi vida. Patricia es mi única hija. La crié con su padre hasta que murió demasiado joven, y entonces quedamos solos los dos contra el mundo. Trabajé de costurera durante el día y limpié una panadería por la noche durante unos años para asegurarme de que pudiera estudiar, tener ropa limpia y no experimentar la humillación del hambre que ya había rondado nuestra puerta al principio de nuestro matrimonio. Pero Patricia creció y se convirtió en una mujer fuerte a su manera. Se casó. Roger era un hombre organizado y serio, con aires de alguien que lo sabía todo. No era malo, nunca, pero siempre pensé que tenía una forma de ser demasiado asertiva, una forma de dirigir la casa como si fuera una empresa. Al principio pensé que era solo una cuestión de personalidad. Eso es porque nunca quise ser una suegra entrometida, pero con el tiempo comencé a notar pequeñas cosas. Patricia siempre parece pedir permiso para hablar, parece medir sus palabras, parece vivir bajo una especie de vigilancia invisible que no puedo nombrar. Aún así, nunca presioné con preguntas más allá del límite, porque las madres también aprenden a respetar el espacio, aunque duela. Pero esa tarde no pude quedarme quieto. Fui a la cocina, sazoné el pollo que había sazonado el domingo y preparé una sopa de verduras abundante, de esas que te relajan. Preparé arroz esponjoso y pan de queso horneado, porque sé que Tomás, mi nieto mayor, de 10 años, come 3 a la vez. También preparé jarabe para la fiebre, suero fisiológico y té de hinojo para el pequeño, oficial, de cada 5, que siempre tiene tos cuando cambia el tiempo. Mientras hacía todo esto, me hablaba a mí mismo. Mi hija está cansada, pero descansa un poco conmigo. Esto es lo que siempre pensé que podría ser, un lugar para descansar. Empaqué mis cosas en 2 maletas, tomé el autobús y me fui. De camino recordé cuando Patricia era pequeña y se desmayaba de fiebre. Corría con ella en brazos al centro de salud, rezando para que no pasara nada. Hoy era adulta, pero mi miedo era el mismo, solo que ahora el centro de salud al que quería llegar era su corazón. Llegué a su casa sobre las 5 de la tarde. El cielo estaba parcialmente nublado y la calle tranquila. La casa era preciosa, con paredes claras y un gran ventanal en la sala. He entrado cientos de veces, siempre con llave, siempre con naturalidad. Muchas veces sola, para recoger a los niños del colegio, para esperar a Patricia del trabajo, para preparar la cena cuando la pareja llegaba tarde. Toqué el timbre. Nada. Lo jugué otra vez. Oí pasos dentro, pasos ligeros. Luego, silencio. Me pareció extraño y envié un mensaje. Hija, soy yo. Abre.
Traje sopa y medicinas para los niños. Esperé. Nada. El sonido que venía desde adentro era de gente moviéndose, pero como si no quisieran ser escuchados. Lo jugué una tercera vez, y entonces mi corazón se apretó de una manera extraña. «¿Patricia?», llamé en voz baja, intentando no asustarla. Finalmente oí que el pestillo de la puerta se movía, pero cuando intenté girar el pomo de la puerta, no se movió. Miré la cerradura. No era lo mismo. Mi corazón se aceleró. La cerradura había sido cambiada. Desde dentro, su voz sonó baja y fría. «¿Quién es?». «Soy yo, hija. Tu madre. Abre». Un largo silencio. Luego la abrió lentamente. La puerta se abrió justo lo suficiente para que su cara se deslizara. Patricia parecía diferente. No era solo cansancio, era miedo. Tenía los ojos hinchados, como si hubiera estado llorando a escondidas. Llevaba el pelo recogido en un moño demasiado apretado, y la forma en que me miraba, como si yo fuera un peligro, no un consuelo. «Mamá, viniste sin avisar». «Sí, te lo advertí. Te llamé ayer». Suspiró, estresada, y abrió la puerta del todo, pero no se movió. Se quedó frente a ella como una moneda guardando una caja fuerte. Entré. Olía la casa. No olía a comida ni a casa con vida. Era el olor de la medicina, del aire estancado, de algo asfixiado. Tomé aire. «Hija, traje sopa, medicinas, pan con queso». Ella miró las bolsas de arriba a abajo como si fueran un obstáculo. «Sí, exactamente eso». Miré la cerradura de nuevo, todavía tratando de procesarla. Ese detalle era demasiado grande para ser casual. «Patricia, ¿cambiaste la cerradura?». No respondió de inmediato. Giró la cara como si huyera. «Mamá, ven aquí. Solo entras cuando yo quiero». La frase fue pronunciada en un murmullo casi silencioso, pero yo oí, y fue como si me hubiera empujado fuera de un lugar que consideraba mío. Me quedé paralizado. «¿Qué quieres decir, hija?». Ella me miró con una mirada que mezclaba dureza y desesperación. «Eso es todo. No quiero que entre nadie más sin que yo abra la puerta, ni siquiera tú. Por favor, por favor». Era la única palabra que todavía sonaba como la de mi hija allí. Me tragué el golpe. «Está bien», dije lentamente, con el pecho ardiendo, pero dentro de mí la sangre hacía ruido, porque una madre sabe cuando una hija habla por elección y cuando habla por miedo. Los chicos aparecieron en la habitación. Tomás me abrazó débilmente, como si tuviera miedo. Luna me miró, sonrió levemente y corrió a su habitación. Ambos estaban demasiado callados. Un niño demasiado callado casi siempre es un niño que guarda algo grande en su interior. «Hola, mis amores. ¿Se encuentran mejor?». Tomás se encogió de hombros. «Un poco», y bajó los ojos. Patricia fue a la cocina sin llamarme, sin mirar atrás. Me quedé en la sala, con las bolsas en la mano, sintiéndome como una invitada en una casa donde solía fregar pisos descalza cuando ella era pequeña. Respiraba lentamente para no llorar, y fue en ese momento que entendí. No era solo una cerradura, fue una advertencia, y todavía no sabía qué era. Pasé esa noche intentando actuar con normalidad. Es una habilidad que las madres desarrollan, fingir que no están sangrando mientras continúan sirviendo comida. Preparé la sopa, puse la mesa y metí el pan con queso al horno. Patricia estaba con el celular todo el tiempo, hablando en voz baja en su habitación o en el balcón. Nunca se sentó a comer conmigo. Agarraba un plato, se lo llevaba a su habitación y volvía casi lleno. Parecía no tener hambre, o como si le faltara espacio en el pecho para masticar. «Hija, ¿quieres comer algo conmigo?». «Hasta luego, mamá. Estoy ocupándome de unas cosas». La frase parecía inocente, pero venía con un «no insistas» oculto. Tomás y Luna comieron en silencio. Intenté iniciar una conversación. «Tomás, ¿cómo va la escuela?». Respondió rápidamente. «Está bien. ¿Y tú, Luna? ¿Estás disfrutando del libro que te regalé?». Ella negó con la cabeza con una pequeña sonrisa. «Sí, abuela», pero sin mirarme a los ojos. Sentí como si hubiera una red invisible en la casa, atrayendo el discurso de todos hacia lo corto plazo, lo seguro, lo silencioso. Después de cenar, acosté a Luna. Estaba calientita, pero menos que por la mañana. Le acaricié el pelo. «Duerme, mi amor. Llama a la abuela si necesitas algo». Me miró con los ojos muy abiertos. «Abuela, ¿te vas?». La pregunta me interrumpió. «¿Por qué preguntas eso?». Ella apretó la manta. «Porque mamá se pone nerviosa cuando estás aquí». Tragué saliva con fuerza. «¿Y quién te dijo eso?». Se encogió de hombros. «Nadie dijo nada.
Solo lo veo. Le besé la frente. No me voy hoy. Estoy aquí. Cerró los ojos, pero antes de quedarse dormida, susurró: no pelees con ella, abuela. Me quedé de pie junto a la cama, sintiendo que el mundo se inclinaba. ¿Sabes cuando un niño dice eso no por capricho, sino por miedo? Lo sabía. Fui a la habitación de invitados. Antes de acostarme, pasé por la sala y vi a Tomás sentado en el sofá, con el mando en la mano, pero sin jugar. Estaba mirando la pantalla en blanco. ¿Está todo bien, mi amor? Él levantó la vista y pareció medir cada palabra. Sí. ¿Quieres hablar? Dudó. Abuela, papá está de viaje, ¿verdad? Sí, lo es. Debería volver en unos días. Respiró profundamente y habló casi en un susurro. Mamá actúa diferente cuando él no está cerca. Me senté a su lado. ¿Diferentes en qué sentido? Apretó los labios. Ella llora en secreto. Ella habla suavemente por teléfono. Ella duerme con la puerta cerrada. Y ella dijo que nadie puede entrar. Se me revolvió el estómago. ¿Te dijo eso? Él asintió lentamente. Y dijo que si se lo contaba a alguien, todo empeoraría. Sostuve su rostro con ternura. No estás empeorando las cosas, mi amor. Tú no. Tienes la culpa de nada. Me miró con un miedo que no era infantil. Tengo miedo. Lo abracé con fuerza. ¿Qué? Habló tan suavemente que apenas pude oírlo. Para que papá se enoje. Todo dentro de mí se iluminó. Porque los niños no inventan de la nada el miedo a su padre. Tomás corrió a su habitación inmediatamente después, como si hubiera dicho demasiado. Me quedé sola en la habitación, escuchando el tic-tac del reloj de la cocina y sintiendo como si la casa me estuviera observando con ojos secretos. Me fui a la cama, pero no pude dormir. La frase en la puerta volvía como un martillo. Entra solo cuando yo quiero. ¿Por qué mi hija necesitaría decirme eso? La cerradura reemplazada no fue una elección de estilo. No fue un capricho. Era protección. ¿Protección contra qué? ¿De quién? Temprano por la mañana me levanté a tomar agua. La casa estaba a oscuras, con solo una tenue luz en el pasillo. Y entonces oí un sonido, un leve llanto, viniendo del pasillo cerca de su habitación. Me detuve y contuve la respiración. El llanto sonaba como el de un adulto intentando no hacer ruido para no ser escuchado. Conozco ese llanto porque lo he llorado muchas veces en mi vida, cuando Patricia era niña y no quería que me viera rota. Me acerqué lentamente, sin encender la luz, y vi a mi hija. Patricia estaba sentada en el suelo, apoyada contra la pared, abrazándose las rodillas. Su celular temblaba en sus manos. Miraba la pantalla como si fuera un abismo. Y entonces susurró, como si hablara a su propia alma: ya no puedo más. No puedo seguir fingiendo. Sentí que todo mi cuerpo se enfriaba. Ella continuó llorando. Él me va a destruir. Y no sé cómo salir de esto. Mi corazón casi se detiene. Di un paso atrás sin hacer ruido, porque entendí que acababa de escuchar algo que ella no quería que nadie escuchara. Y en ese momento supe, la cerradura no estaba contra mí. Fue contra alguien a quien temía más que a la soledad misma. A la mañana siguiente, fingí no haber visto nada. Fingir puede ser un pecado, pero a veces también es una estrategia. Y yo necesitaba una estrategia para no perder a mi hija antes de comprender la verdad. Me desperté temprano, le preparé té a Luna, le tomé la temperatura y le preparé el café a Tomás. Patricia apareció con la cara hinchada, pero ya vestida con control. El mismo control que había visto en ella desde la adolescencia, cuando quería ocultar su tristeza. «Buenos días», dije suavemente. «Buen día». Y hay una gran distancia entre las dos palabras. Intenté actuar como si fuera una visita normal, pero dentro de mí había fuego. Mientras Patricia ayudaba a los niños a prepararse, limpié la casa en silencio. Quería ver si podía encontrar alguna pista sin entrar a robar. No quería entrometerme en su vida, pero su vida me había estado gritando desde el amanecer. Era hora de llevar a Luna al pediatra. Patricia dijo que iría sola. «Mamá, quédate aquí, vuelvo enseguida». Asentí, sin discutir. Era lo mejor. Cuando se fueron, toda la casa era mía. Estaba recogiendo ropa en el cesto del baño para lavarla. Al coger una toalla, algo cayó al suelo. Un trozo de papel doblado y arrugado, como si hubiera sido escondido apresuradamente. Me agaché y lo recogí. Era una carta, o mejor dicho, una hoja arrancada de un bloc de notas, con letras escritas a toda prisa. Mi primer impulso fue devolverlo sin leerlo, pero entonces vi el nombre en la esquina: Patricia. Y debajo,
Una frase que me dejó helada. Haz lo que digo o te arrepentirás. Mi sangre se heló. No quería leer, pero mis manos ya temblaban. Refugio. Las palabras fueron duras, cortantes y carentes de amor. Patricia, no quiero que tu madre se meta más en esta casa. Ella no tiene derecho a venir cuando quiera. Cambia la cerradura. No dejes que vea a los niños sola. Si pregunta, dile que estás cansada. No le des explicaciones. Aquí mando yo. Si no haces lo que digo, te arrepentirás. Sentí que el papel pesaba 1 tonelada. Había más. Insultos velados, aquellos que fingen preocupación. Tu madre te llena la cabeza. No quiero que la contagie con su drama. Los niños no necesitan esa influencia. Tu deber es obedecerme. Y una frase que me revolvió el estómago. No abuses de mi paciencia. Me senté en el suelo del baño. El papel temblaba en mis manos. Y dentro de mí, todo tenía un sentido horrible. Se cambió la cerradura. Un friser. Los niños estaban en silencio. El llanto oculto. El miedo de Thomas. Mi hija no me había echado de casa. La habían obligado a construir un muro. Y el muro no estaba dirigido hacia mí. Estaba en contra de su castigo. Me quedé allí, sintiendo un tipo de dolor que no tiene nombre. El dolor de una madre cuando se da cuenta que no estaba protegiendo a su hija, sino que su hija se estaba protegiendo a sí misma de algo que la estaba aplastando. Oí que se abría la puerta principal. Patricia ha vuelto. Instintivamente escondí la carta debajo de la toalla, pero mi cara debía estar demasiado pálida. Ella caminó hacia el pasillo y se detuvo cuando me vio salir del baño. «Mamá, ¿estás bien?» Quería decir no. Quería decirle «¿Qué te hizo?» Quería decir «¿Por qué no me lo dijiste?» Pero la miré y vi su miedo, abierto como una herida, y comprendí que si explotaba, ella podría cerrarse por completo. Entonces respiré como una madre anciana que aprende a tragarse las tormentas y dije «Sí, cariño, solo que dormí mal». Ella me miró con sospecha, pero no insistió. Esa tarde observé todo con otros ojos. Patricia miró su celular como si fuera unas esposas. Respondió llamadas en el rincón de la cocina. Él respondía a los mensajes rápidamente. Y cada vez que me acercaba, ella cerraba el dispositivo a una velocidad triste. No necesitaba más pruebas. En el papel era una prueba. Su cuerpo fue el testimonio. Y supe que esa noche la verdad ya no podría ser contenida. Porque no me iba a ir sin decir nada. Una madre puede ser paciente con los sentimientos heridos, pero no puede ser paciente con el abuso dirigido a tu hijo. Esa mañana esperaría el momento adecuado, y cuando llegó, todavía no sabía cómo, pero yo iba a alejar a mi hija de ese miedo, incluso si eso significaba usar mi propio cuerpo como escudo. Pasé el resto del día sintiéndome como si caminara sobre un cristal. Patricia intentó aparentar normalidad, pero su cuerpo delataba lo contrario. Cada vez que vibraba su celular, se encogía un poco. Cada vez que aparecía una notificación, contenía la respiración. Era como si viviera esperando una bofetada invisible. Y yo tenía una carta amenazante en la cabeza. Una carta que no era solo papel, era un mapa del terror. Preparé la cena, le di la medicina a Luna y ayudé a Tomás con sus tareas. Patricia rara vez me agradecía, más por obligación que por cariño. No me lo tomé como algo personal. Ahora veía la prisión. Cuando los niños se fueron a dormir, Patricia recogió los platos sin dejarme ayudar. «Lo haré, mamá». La misma frase de siempre, pero esta vez no sonaba a independencia. Sonaba a miedo de que yo estuviera cerca cuando llamara. Me quedé en la habitación, esperando el coraje, esperando el momento adecuado para sacar esa conversación. Estaba lavando platos cuando sonó su celular. El sonido de la llamada resonó por toda la casa como una alarma. Patricia me miró y su expresión era de puro pánico. «Es él», susurró. Antes de que pudiera decir nada, corrió al dormitorio, cerró la puerta y contestó. Incluso con la casa en silencio, pude oír su voz al otro lado, baja, sumisa, disculpándose por cosas que no entendía. «Sí, Roger. Hice. No, ella está aquí, pero todo está bajo control. Lo sé, lo entendí». Cada «entiendo» era una puñalada invisible, porque no era cuestión de comprensión, fue obediencia. Al salir de la habitación, su rostro estaba rígido de nuevo, un control forzado. Caminó por la sala como si yo no existiera y fue directa al baño. Me levanté y lo seguí lentamente. Me detuve en la puerta. «Patricia,
Ella se giró con inmediata irritación, como si hubiera presionado un botón. ¿Qué, mamá? Sentí que si hablaba de golpe, se callaría, así que procedí con cautela. ¿Tienes miedo de él? Su rostro se congeló. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿De qué estás hablando? Yo tragué saliva con fuerza. Encontré una carta. Ella se puso pálida. ¿Qué? ¿Carta? Saqué el papel del bolsillo de mi delantal, lo doblé con cuidado y se lo enseñé. No necesité decir nada. Ella intentó agarrarlo, pero su mano temblaba. Leyó rápidamente, recorriendo las líneas con la mirada como si ya se supiera cada palabra de memoria. Y quizá así fuera. Al terminar, su rostro no explotó, se atenuó. ¿Por qué tocaste mis cosas? La pregunta surgió sin enojo, más como un mecanismo de defensa, un reflejo. No lo toqué, cariño. Se cayó al suelo del baño, cerró los ojos, respiró hondo. Se sentó en la tapa del inodoro como si las piernas no pudieran sostenerla. Me acerqué lentamente. Patricia, eso es control, eso es una amenaza. Ella se rió sin humor y sin mirarme. No lo entiendes, mamá. Entonces explícamelo, porque estoy entendiendo demasiado de tu silencio. Ella no respondió. Se cubrió el rostro con las manos. Me senté en el suelo frente a ella, como si la posición pudiera disminuir la distancia entre nosotros. Mírame, hija. ¿Quién cambió? ¿La cerradura? Tardó tanto en responder que pensé que no lo haría. Cuando por fin lo hizo, fue en un susurro. Él lo ordenó. Mi pecho se abrió desde dentro. Y lo hiciste, porque tengo miedo. La palabra salió pequeña, pero conllevaba todo un mundo de dolor. Le tomé las manos. ¿Qué? Y entonces me dijo, con la voz quebrada, ¿qué puede hacer si desobedezco? Sentí que mi visión se nublaba. ¿Alguna vez te ha golpeado? Ella negó con la cabeza apresuradamente. No, él nunca me golpeó con la mano, pero él contraataca con palabras, bajo control, con una amenaza, con el apoyo que recibe. Tengo miedo de lo que mete dentro de mi cabeza. Ella pronunció una frase que me puso los pelos de punta. Él dice que sin él no soy nada. Cerré los ojos por un segundo, tratando de absorberlo todo. Ella continuó. Él dice que mis hijos son suyos. Él dice que si no soy una esposa apropiada, me quitará todo, que nadie me creerá porque soy inestable. Debería estarle agradecido por soportarme. Sentí que me ardía todo el cuerpo, no solo de ira, sino de horror. ¿Y eso desde cuándo, Patricia? Ella miró fijamente la pared, perdida en sus pensamientos. Han pasado años. Comenzó a pequeña escala. Reseña aquí. Es una broma. Luego controlé con quién estaba hablando. Entonces, ¿por qué te vistes así? Entonces, no gastes sin avisarme. Entonces, tu madre se entromete demasiado. Déjalo. Y cedí, mamá, cediendo, porque pensé que eso era lo que significaba el matrimonio. Me quedé sin palabras. Creció en casa conmigo, donde le enseñé que el amor es respeto. ¿Cómo terminó así? Y entonces vino la frase que me impactó. Me mortifica haberte dejado ver. Me siento débil. Me siento estúpido. Me siento culpable por no irme antes. Sostuve su cara en mi mano. Hija, la vergüenza no es tuya. Vergüenza debería merecer quien haga eso. Ella empezó a llorar. Ella lloró suavemente, como siempre lo hace en secreto. La acerqué a mi pecho. Pero mamá, tengo miedo de salir. Él controla todo. Él dice que si hago algo, destruirá mi vida. Sentí que el suelo quería abrirse, pero no pude caer. Aún no. Patricia, escucha, no estás solo. Nunca más. Ella miró hacia arriba, con la desesperación de una hija pequeña. ¿Te vas, mamá? Respiré hondo. Hoy no. Y en ese momento comprendí algo doloroso. Esta casa no tenía una cerradura nueva para echarme. Tenía una nueva cerradura para evitar que escapara. Y ahora necesitaba decidir. ¿Cómo puede una madre salvar a su hija adulta sin ponerla en mayor peligro? Después de que Patricia me lo contara todo, ya no pude fingir más. Sentí que la necesidad de actuar se extendía por mi interior como un reguero de pólvora. Pero un reguero de pólvora, si no se controla, se convierte en un incendio, y un incendio podría matar a mi hija. Entonces respiré, y pensé como una madre anciana que ha sobrevivido a muchas guerras. Hija, ¿confías en mí? Ella asintió, sollozando. Entonces te ayudaré, pero a mi manera y sin ponerte en riesgo. Ella me miró con miedo. ¿Y cuál es tu estilo? Le estreché la mano. Lo primero que digo es que aquí nadie le va a decir nada hoy. No antes de tener un plan, porque cuando un hombre controlador se siente amenazado, las cosas empeoran.
Patricia tembló. Él sabrá que te lo dije. Él siempre lo sabe. Negué con la cabeza. No lo sabe todo. Él simplemente te hizo creer que lo sabe. Ella respiró profundamente, como si fuera la primera vez que alguien decía eso. Segundo, recogerás tus documentos y los de los chicos mañana por la mañana temprano y los pondrás en una bolsa oculta. Tercero, llamemos a una persona de confianza, alguien a quien no controle. Habitación, te vas de aquí conmigo, pero no esta noche. Mañana, mientras todavía esté de viaje. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Salir? Pero ¿a dónde? A mi casa. Durante unos días, hasta que respires, hasta que busquemos ayuda legal y psicológica. Patricia empezó a temblar más, violentamente. Mamá, él va a venir por nosotros. Se va a volver loco. Déjalo ser. Es una locura que te mantenga prisionera. Del resto, nos ocuparemos nosotros. Ella miró al suelo. ¿Y si agarra a los chicos? Sentí una opresión en el pecho. No lo permitiremos. Pero debemos hacerlo de la manera correcta. Patricia tragó saliva con dificultad. No sé si puedo. Le sostuve la cabeza. Tú puedes. Y si no puedes hacerlo por ti mismo, puedes hacerlo por ellos. Ella miró hacia el pasillo, donde dormían sus hijos. Tengo tanto miedo de que sufran. Ya están sufriendo, hija, pero en silencio. Y el silencio también puede dañar a los niños. Cerró los ojos. Nos sentamos allí como dos conspiradores en medio de la noche. Pero la conspiración era por la libertad. Entonces Patricia se fue a su habitación. No pegué ojo. Me senté en la sala y miré por la ventana, atento a cualquier ruido de la calle, como si fuera su coche llegando inesperadamente. A las 3 de la mañana, oí pasos. Patricia reapareció con los ojos rojos. Mamá, ¿qué pasa si arruino la vida de mis hijos saliendo? La atraje para que se sentara conmigo. Patricia, los que arruinan la vida de sus hijos son aquellos que los dejan crecer pensando que el amor es miedo. Aquellos que arruinan la vida de sus hijos son los que enseñan a las mujeres que tienen que soportar la humillación para mantener el hogar a flote. Ella lloró. Pero lo amo, susurró, avergonzada. Sentí pena por ellos, sin juzgar. Sé que lo amas, pero el amor no puede ser una prisión. Y si realmente te ama, tendrá que aprender a amarte sin destruirte. Ella permaneció en silencio, absorbiéndolo todo. Las primeras horas de la mañana transcurrieron lentamente. Cuando el sol empezó a salir, me preparé. Era día de mudanza. Y tuve la extraña sensación de que el universo no iba a permitir que esto sucediera tan fácilmente. Porque el miedo, cuando siente que va a perder a alguien, intenta gritar más fuerte. Poco antes de las 7, ya me había levantado. Preparé café en silencio. Patricia se despertó con la cara hinchada, pero con una frágil firmeza en la mirada. Vamos a hacerlo. Asentí con la cabeza. Fue a la habitación a buscar los documentos. Empecé a empacar discretamente las cosas de los niños. Ropa sencilla, medicinas, útiles escolares. No quería llamar la atención. No quería dejar rastro. Tomás apareció en la habitación, somnoliento. Buenos días, abuela. Buen día, mi amor. Echó un vistazo a la pequeña maleta que estaba en la esquina. ¿Vas a viajar? Respiré. Vamos a pasar unos días en casa de la abuela. Tú, tu hermana y tu madre. Se puso alerta inmediatamente. ¿Por qué? Lo miré con atención. Porque tu madre necesita descansar un poco. Y tú también. Él frunció el ceño. Pero papá... Patricia apareció detrás de mí. Papá lo entenderá. La frase salió con más coraje del que ella poseía. Tomás no insistió, pero vi un viejo miedo en sus ojos, como si supiera que «papá entiende» era una frase que casi nunca era cierta. Luna se despertó poco después. Le dije que íbamos a visitar a la abuela y sonrió feliz. Los niños se conforman con poco cuando ese poco es cariño. Patricia colocó una discreta bolsa cerca de la puerta. Dentro había documentos, su ropa también, todo escondido bajo una manta. Justo cuando estábamos a punto de irnos, su teléfono celular vibró. Su rostro se quedó en blanco. Es él. Mi corazón se aceleró. No, responde, susurré. Ella no respondió. Llamó de nuevo, y otra vez. La cuarta llamada vino con un mensaje. Su rostro palideció. ¿Qué dijo? Ella me mostró la pantalla, temblando. Estoy volviendo. No me digas que hiciste una estupidez. Me quedé paralizado. ¿Volver? Pero no iba a volver mañana. Patricia respiraba rápidamente. Él
Él siempre cambia las cosas. Él hace esto para tomarme por sorpresa. Me acerqué a la ventana, miré la calle y vi su coche doblando la esquina. Sentí que el mundo giraba. Hija, escucha. Ya no hay tiempo para salir por el otro lado. Te recogerá con tu maleta en la puerta y eso podría ser peligroso. Ella empezó a llorar en pánico. ¿Y ahora? Pensé rápidamente. Ve a la habitación con los niños. Cierra la puerta con llave. Déjame hablar con él. Sus ojos se abrieron de par en par. «Mamá, no». «Sí, él no me levantará la voz como lo hace contigo. Y si me levanto, lo puedo manejar. No lo haces». Ella dudó, pero obedeció. Tomó a Luna de la mano, jaló a Tomás, entró en la habitación y cerró la puerta. Sonó el timbre. Respiré hondo y abrí la puerta. Rogerio entró sin pedir permiso, con el rostro ensombrecido y la maleta en la mano. «¿Qué está pasando aquí?». Me miró como quien mira un obstáculo. «Buenos días, Rogerio», dije con firmeza y calma. «Buenos días, nada. ¿Por qué estás aquí tan temprano? ¿Y por qué hay una maleta en la sala?». Sostuve su mirada. «Porque vine a ayudar a mi hija con los niños enfermos». Sonrió con frialdad. No pedí ayuda. Pero ella preguntó. Dio un paso adelante. «Ella no necesita pedirte nada. Voy a ordenar mi casa». Podía oler el veneno en sus voces, pero no me rendí. «Tu casa no es solo tuya, es de ella también, y de sus hijos». Su rostro se endureció. «¿Y quién te ha dicho que tienes derecho a opinar?». Sentí un escalofrío de advertencia. Ese hombre tenía un control tan arraigado que cualquier palabra suya era vista como una amenaza. Él arrojó la maleta al suelo. «Patricia», gritó. Posicioné mi cuerpo al frente. «Ella está descansando». «¡Patricia!», gritó de nuevo, más fuerte. Sentí que me hervía la sangre. «No le grites, los niños están enfermos». Me miró con odio reprimido. «¿Crees que puedes dar órdenes aquí?». Respiré. «No estoy a cargo, yo protejo». Se rió burlonamente. «¿Protege contra qué?». Lo miré fijamente sin temblar. «De ti». El silencio cayó como un ladrillo. Sus ojos ardían de ira. «No se meta, señorita Marina. La señora no sabe de qué está hablando». Fui a la mesa y recogí la carta. La misma carta que guardaba en mi bolsillo. Sé perfectamente de lo que estoy hablando. Les mostré el papel. Se quedó congelado por un segundo, y ese segundo fue la confirmación de todo. «¿De dónde sacaste eso?». Cayó al suelo. ¿Cómo se derrumba la verdad cuando ya no la soporta? Dio un paso hacia mí. «No tenías derecho a leer eso. Y tú no tenías derecho a escribir», respondí. Abrió la boca para gritar de nuevo, pero la voz temblorosa de Patricia se escuchó desde la habitación. «¡Basta ya, Rogerio!». Él giró la cara sorprendido. Patricia abrió la puerta con sus hijos detrás de ella. Sus ojos estaban rojos, pero firmes. «Ya no voy a fingir más». Sentí una opresión en el pecho. Intentó reírse. ¿Pretender qué? Ella alzó la barbilla. «Eso es el matrimonio. Eso es el amor. Eso es normal». Dio un paso adelante. «Te estás volviendo loco». Ella respiró profundamente, temblando. «Si me estoy volviendo loco, es porque tú me hiciste así». El Nylens hombre se detuvo. Vi que su control flaqueaba, y yo sabía. La verdad había comenzado a salir a la luz, pero la tormenta aún estaba por llegar. Nunca olvidaré la forma en que Rogerio miró a Patricia después de que ella dijo: «Si me estoy volviendo loca, es porque tú me hiciste así». No gritó, no se rompió nada. Él no golpeó la mesa, pero su silencio era peligroso. El tipo de silencio que usa un hombre al calcular su próximo movimiento. Tomás me agarró por la cintura por detrás. Luna se acurrucó junto a su madre. Patricia tembló, pero no retrocedió. Y yo, por dentro, estaba lista para todo. Crié a una hija sola, enterré a un marido, pasé hambre. No iba a dejar que este hombre arruinara a mi hija. Rogerio cruzó la habitación lentamente, como si le perteneciera por derecho propio. Se detuvo frente a nosotros y habló en voz baja. «Estás exagerando». Patricia soltó una risa amarga. «¿Exagerando? Me estás diciendo lo que puedo ponerme. Tú controlas mi celular. Me dices que cambie la cerradura. Me estás amenazando. ¿Estoy exagerando?». Alzó la barbilla. «Hago esto porque me preocupo por esta familia, porque te pierdes fácilmente, porque tu madre te mete cosas en la cabeza». Sentí que la ira aumentaba, pero Patricia fue más rápida. «No involucres a mi madre en esto. Todo lo que ella hizo fue amarme. Eres tú quien convirtió el amor en miedo».
Rogerio apretó los dientes y vi algo que reconocí de lejos, su orgullo herido intentando transformarse en un ataque. ¿Así que está decidido?, preguntó secamente. ¿Vas a obedecerme menos ahora? Patricia respiró hondo. Vi que quería decir no con valentía, pero su cuerpo aún temblaba con los recuerdos. Lo entiendo. El trauma hace que el cuerpo obedezca antes de que el corazón reaccione. Ella abrió la boca y vaciló. Ese fue el momento en que entré. Rogerio, ya te vas. Me miró como si fuera una cucaracha parlante. ¿Quién eres tú para decirme que me vaya? Yo lo apoyé. Soy su madre. ¿Y la abuela? De estos chicos. Y no voy a verte destruir esta casa. Esta casa es mía. No, respondí con firmeza. Esta casa es de ellos. Y una casa donde hay miedo no es un hogar, es una prisión. Parecía que estaba a punto de explotar, pero de repente miró las caras de los niños e hizo algo cobarde que a la gente controladora le encanta hacer. Cambió su tono. Tomás, ven aquí. Tomás no se movió, apenas respiraba. Ven aquí, hijo. Tu padre te está hablando. Vi al niño congelarse. Su hombro se encogió en un reflejo de miedo. Patricia se paró frente a su hijo. No los uses, Rogerio. Sonrió con frialdad. No lo estoy usando. Soy su padre. Un padre que ama a sus hijos no los hace temblar, respondió ella. Su mirada intentó convertirse en un cuchillo. Me estás faltándole el respeto. Me estoy salvando, dijo en un susurro, pero con sinceridad. Sonó una notificación en su celular. Miró la pantalla y respiró con dificultad. Voy a mi habitación. No, no te vas, dije. Te vas hoy. Patricia me miró sobresaltada. Madre, le toqué el brazo sin apartar la mirada de él. Hija, no estás preparada para afrontar esto sola. Hoy no. Estoy aquí hoy, pero no voy a dejar que te encierre en una habitación y te aplaste con palabras. Rogerio se rió, pero había perdido la compostura. Se le estaba cayendo la máscara. Está bien entonces, voy a salir, pero te arrepentirás de esta pequeña farsa. Volvió a coger la maleta. Se dirigió a la puerta. Se detuvo y dijo algo mientras miraba a Patricia. ¿Crees que tu madre te apoyará? ¿Crees que vas a criar a estos niños sin mí? No durarás ni una semana. Y se fue, cerrando la puerta de un portazo. La casa quedó en silencio. No es un silencio de alivio inmediato, sino el silencio de alguien que acaba de sobrevivir a un terremoto. Patricia se desplomó en el sofá como si le fallaran las piernas. Tomás se sentó en el suelo abrazándose las rodillas. Luna corrió al regazo de su madre, gimiendo. Me senté al lado de Patricia y le tomé la mano. Respira, hija. Se marchó. Sus ojos estaban fijos en la nada. Volverá peor, mamá. Hoy no. Y mañana tendremos un plan. En verdad. Tragó saliva con dificultad. Tengo miedo. Le besé la frente. Yo también. Pero el miedo ya no manda aquí. Ahora controlamos el miedo. Ella lloró en silencio. Me fui. Luego llevé a los niños a su habitación. Tomás me tiró del brazo antes de irme. Abuela, ¿van a pelear ustedes dos un poco más? Me arrodillé frente a él. Amor mío, nadie peleará contigo. Solo vamos a protegerte. Bajó la mirada. Él le grita mucho a mamá cuando no está cerca. Cerré los ojos por un segundo. Lo sé. Y es por eso que las cosas van a ser diferentes ahora. Él asintió lentamente. Cuando regresé a la habitación, Patricia todavía estaba acurrucada en el sofá. Preparé un té y me senté a su lado. Hija, cuéntamelo todo. Sin miedo. Todo. Fue la primera noche en años que habló sin máscara. Me contó que Rogerio empezó controlándola con celos amables. Luego se convirtió en exigencias. Luego en aislamiento. Luego en amenazas. Que decía que ella era débil como yo. Que necesitaba un hombre fuerte. Que sin él volvería a la vida miserable de su madre. Me sentí avergonzado por no haberlo visto antes. Y enojado porque estaba usando mi nombre como arma. Patricia dijo que intentó irse 2 veces, pero él lloró, le rogó perdón y prometió cambiar. Y ella le creyó porque quería creerle, porque tenía miedo de criar a sus hijos sin un padre, porque le avergonzaba ser una divorciada más, porque creía que soportar era parte del amor. Sostuve su cara en mi mano. Soportar no es amar. Amar es respirar. Cerró los ojos. Esa noche, Patricia durmió en mi habitación, como cuando era pequeña. Y me quedé despierto escuchando su respiración, pensando, la guerra comenzaría de nuevo mañana, y necesitaba estar completo.
Aún no había salido el sol cuando el móvil de Patricia empezó a vibrar. Una vez, dos, tres, se despertó sobresaltada, agarró el dispositivo como si fuera una serpiente, miró la pantalla y empezó a temblar. Él está enviando mensajes de texto. No se abre solo, dije sentándome en la cama. Respiró hondo. Tengo miedo de lo que escribió. Luego leeré contigo. Ella asintió. Abrimos. Los mensajes llegaron como un diluvio. Me humillaste. Tu madre es una víbora. Si sales de casa me llevo a los niños. ¿Crees que algún juez te creerá? Eres inestable. Tengo pruebas. Si quieres, guerra. La tendrás. Patricia dejó escapar un sollozo ahogado. Mamá, me va a destruir. Sostuve mi teléfono y respondí con un tono firme y tranquilo. Está intentando devolverte al mismo lugar de siempre. El lugar del pánico. No lo permitas. Ella meneó la cabeza con desesperación. ¿Y si viene aquí? Si llegase, pediremos ayuda. Ella me miró con ojos que mostraban que ya no confiaba en el mundo. ¿Ayuda de quién, mamá? Conoce a todo el mundo. Él siempre consigue aparentar tener razón. Respiré hondo. Así que seamos inteligentes. No te quedarás aquí hoy. Sus ojos se abrieron de par en par. Pero los chicos vienen con nosotros. Tragó saliva con dificultad. ¿Crees que debería irme así, de una vez? Debes salir con vida. Ya resolveremos el resto. Patricia respiraba como quien ha corrido kilómetros. Todo lo hicimos con calma y rapidez a la vez. Bañé a los niños, los vestí y preparé sus mochilas. Patricia agarró documentos, medicinas y algo de ropa. Lo importante era salir de allí antes de que llegara Rogerio. Cuando estuvimos listos, escuchamos que la puerta se cerraba de golpe. Casi se me sale el corazón del pecho. Ha vuelto. Patricia se puso pálida. Madre, ve a la parte de atrás con los niños. Me quedaré aquí. Ella corrió. Me dirigí a la puerta. Rogerio entró con la misma cara de la noche anterior, pero peor. La cara de quien había dormido alimentando el odio. Vine a buscar a mis hijos. Lo miré fijamente. Están enfermos. No. Van a salir. Dio un paso. Esa es mi decisión. Respiré hondo. No. Depende de ellos decidir qué es lo mejor para ellos. Miró a su alrededor y notó que la casa era diferente. Vio la maleta cerca de la sala. Ah, así que eso es todo. Vas a huir. Yo dije, ella va a liberarse de este ciclo, con o sin tu permiso. Él se rió a carcajadas. ¿Ciclo? Ustedes están siendo dramáticos. Patricia es emocional. Siempre ha sido así. Sentí que la ira aumentaba. Llamas emocional a lo que provocaste. En ella. Él se movió más lejos. Ya no tienes voz ni voto aquí. Y tú tampoco, respondí. Rechinó los dientes. Pagarás por esta interferencia. He pagado por ella toda mi vida por amor a ella. Eres tú quien ya no se molesta en exigirle cosas porque tienes miedo. Intentó pasar junto a mí. Lo bloqueé. Quítate de mi camino. No. Alzó la voz y vi a Patricia aparecer en el pasillo con Tomás y Luna aferrados a ella. Rogerio, detente. Parecía alguien que se estaba haciendo la víctima. Mira lo que les estás haciendo a los niños. Estás destruyendo a tu familia por los chismes de tu madre. Patricia respiró profundamente, temblando. No es chisme, es mi vida. Y me voy porque tengo miedo de ti. Se quedó paralizado. ¿Miedo? ¿De mí? Ella asintió. Sí. Se comportó como un actor ofendido. Entonces, ¿me estás llamando monstruo? Patricia levantó la barbilla y se le llenaron los ojos de lágrimas. No necesitas un nombre. Hay que detenerte. Tomás empezó a llorar suavemente. Luna se aferró a su madre. Rogerio se dio cuenta de la escena y volvió a cambiar el juego. Miró a Tomás y le dijo, «Ven con papá, hijo. Tu madre está enferma. Está confundida». Tomás lloró un poco más. Patricia dio un paso atrás, pero la agarré del brazo. «Hija, no juegues a su juego». Ella respiró profundamente y luego se arrodilló frente a Tomás. «Amor mío, mírame. ¿Quieres ir con tu padre ahora?» Tomás miró a su padre y luego a su madre, y dijo en voz baja, «Quiero ir contigo». Los ojos de Rogerio se abrieron con furia. «Tú le metiste esa idea en la cabeza». Patricia se puso de pie y una lágrima rodó por su mejilla. «No, fuiste tú». Ese fue el momento en el que finalmente se le cayó la máscara. Dio un paso amenazante. «Si sales por esa puerta, acabaré contigo». Posicioné mi cuerpo frente a ella. «Entonces tendrás que acabar conmigo también». Se quedó mirando fijamente durante un segundo. Y allí vi, un cobarde no se enfrenta a un testigo. Él la quería sola. Conmigo, allí,
perdió el protagonismo. Él escupió: «Te arrepentirás de esto», y se marchó de nuevo. Patricia se desplomó en el suelo. La abracé. «Vamos, ahora». Salimos con los niños, la bolsa y una enorme ola de dolor. Pero nos fuimos. Cuando subimos a mi taxi, Patricia miró por la ventana hacia la casa y susurró: «Dejo mi propia vida, mamá». Toqué su mano. «Estás volviendo en ti mismo». Ella lloró. Y yo sabía. La liberación había comenzado. Pero lo peor estaba aún por venir. Llegar a mi apartamento fue como entrar en un refugio improvisado en medio de una guerra. No era grande. No fue bonito. Pero era seguro. Patricia se sentó en el sofá con Luna en su regazo y Thomas a su lado, todavía temblando. Preparé té, puse mantas y puse dibujos animados para que los nietos intentaran recuperar el aliento. Patricia se quedó mirando fijamente al vacío. «Mamá, él va a aparecer por aquí. Podría aparecer, pero aquí no hay ninguna cerradura que él haya ordenado cambiar. Aquí manda la ley y Dios». Ella rió sin humor, agotada. «Ya ni siquiera sé si Dios me escucha». Me senté a su lado. «Dios escucha lo que no podemos decir, pero ahora vamos a hablar». Ella permaneció en silencio. «Me avergüenza que hayas visto todo eso». Capturé su rostro. «¿Avergonzada de qué, hija?» «Por ser la mujer que permitió que las cosas llegaran hasta este punto. Por hacerte sufrir. Por hacer que mis hijos vean esto. Me siento débil». Respiré hondo. «Patricia, tú no eres débil. Fuiste entrenado por el miedo. Y aún así, hoy elegiste salir. Eso requiere valentía». Ella lloró con su cabeza sobre mi hombro. «Pero no sé qué viene después. Ahora viene el shock, la confusión, el intento de chantaje. Intentará regresar con flores y lágrimas. Intentará hacerse la víctima. Él te llamará desagradecido. Él prometerá cambiar». Patricia asintió, como si supiera de qué estaba hablando. «Y tengo miedo de ceder, mamá. Así que no tendrás que afrontar esto solo. Estoy aquí». Ella me sujetó la mano con fuerza, como la niña de 9 años que tenía miedo a la oscuridad. «¿Por qué no te lo dije antes?». Sonreí tristemente. «Porque pensaste que te iba a juzgar, y porque te convenció de eso». Cerró los ojos, dijo que te reirías en mi cara. Iba a decir: «Te lo dije. Eso es lo que merezco por no escucharte». Sentí dolor por ella. Nunca hubiera dicho eso. Me miró con lágrimas en los ojos. «Ahora lo sé, pero durante mucho tiempo lo creí». Permanecimos en silencio durante un rato, hasta que ella soltó: «Mamá, creo que necesito informar esto». Respiré profundamente, sintiendo orgullo y miedo al mismo tiempo. «Sí, y lo vamos a hacer de la manera correcta». Ella dudó. «Pero no tengo pruebas de agresión física. La violencia no necesita un puñetazo para ser violencia. La carta es una prueba. Los mensajes son la prueba. El miedo manifestado en los cuerpos de los niños es una prueba». Tragó saliva con dificultad. «¿Y si nadie me cree?». Me quedé mirando fijamente. «Entonces lo creo. Y mi palabra también es prueba». Patricia lloró de alivio. Aquella tarde, mientras los niños dormían en mi cama, Patricia y yo nos sentamos a la mesita de la cocina. Tomé una libreta y escribí un plan sencillo, paso a paso, como una madre organizando una huida en silencio. Guardar capturas de pantalla de los mensajes. Apoyo. De muros, sino al hogar de su corazón. El teléfono volvió a sonar. Su número. Ella me miró. Y vi que el temblor volvía. No hay respuesta. Todavía no. Tragó saliva con dificultad. Pero quería decir que se acabó. Cogí mi móvil, lo puse en modo avión y dije: «Hoy no. Hoy solo dormirás sin miedo. Mañana hablaremos con justicia y no con gritos». Ella asintió y una lágrima rodó por su mejilla. «Gracias, mamá. Gracias por elegir vivir». Y esa noche, por primera vez desde que llegué a su casa, se quedó dormida. Yo también. Pero yo sabía, el enfrentamiento final aún estaba por llegar. Y solo le pedí a Dios una cosa: para que mi hija nunca más confunda el amor con la prisión. Me desperté con el sonido de unos pasos suaves en la cocina. Era Tomás preparando cereal para él y Luna, intentando no hacer ruido. Un niño que crece con miedo aprende a moverse como una sombra. Me levanté lentamente para no sobresaltarlo. Patricia seguía dormida en mi habitación, respirando por primera vez como quien emerge de debajo del agua después de mucho tiempo. «Buenos días, mi amor», dije acercándome a Tomás. Giró la cara y sonrió de esa manera tímida que solo aparece cuando el miedo desaparece. «Buenos días, abuela. Preparé cereal para mí y para Luna». «Lo hiciste muy bien. Tu madre se despertará en cualquier momento».
Él asintió, pero siguió mirando hacia la puerta, como si esperara que alguien entrara gritando. Le toqué el hombro. Aquí nadie te va a gritar. Poco a poco, se relajó. Luna vino corriendo y abrazó mis piernas. Abuela, ¿volvemos a casa hoy? Se me encogió el corazón. Todavía no, mi amor. Hoy te quedarás con mamá aquí en la casa de la abuela. ¿Y papá?, preguntó Thomas. Respiré profundamente, eligiendo mis palabras con tanto cuidado como se eligen las piedras para evitar causar heridas. Papá necesita pensar un poco. Y nosotros también. Se quedaron en silencio, pero esta vez no por miedo, sino porque lo estaban procesando. Patricia se despertó poco después. Sus ojos estaban hinchados, pero su expresión era diferente. Ya no sentía el terror de la noche anterior. Ella estaba cansada, pero decidida. Ella tomó mi mano. Hoy quiero ir a la comisaría. Le estreché la mano. Vaya a la gente. Preparamos a los niños, preparamos una pequeña mochila, cogimos los documentos y la carta, la misma carta que encontré en la cesta, que ahora era el símbolo de la verdad escrita. Cuando ya nos íbamos, sonó el intercomunicador. Patricia se quedó paralizada. Me quedé paralizado. Thomas corrió hacia nosotros. Luna se escondió detrás de mi falda. Mamá nos encontró. Lo sé. El intercomunicador volvió a sonar. Respiré profundamente y respondí. ¿Quién es? La voz del otro lado era femenina. Es la doctora Camila, la abogada. Marina, me llamaste anoche pidiendo ayuda urgente. Casi me desmayo del alivio. Sí, doctor, soy yo. Estoy aquí en la puerta. ¿Puedes abrirla? Abrí la puerta. La mujer entró, joven, segura de sí, misma, con la postura de quien sabe lo que hace. No era alguien de quien se confiara fácilmente, pero había algo en su mirada que me tranquilizó de inmediato. Quizás porque me la recomendó una amiga que había sufrido violencia doméstica y había vuelto a empezar gracias a ella. El abogado entró, saludó cortésmente a Patricia, miró con cariño a los niños y se sentó a la mesa. Patricia, estoy aquí para guiarte, pero primero, ¿estás a salvo aquí? Patricia me miró y luego miró a sus hijos. ¿Sí? ¿Hoy? ¿Y ayer? El silencio fue respuesta suficiente. Entregué la carta. Ella lo leyó todo sin parar. Cuando terminó, respiró profundamente y dijo: Patricia, lo que viviste es violencia psicológica, emocional y moral. No importa si no hubo agresión física. Esto, señaló las palabras, es motivo más que suficiente para pedir protección. Patricia se mordió el labio. ¿Y me creerán? El abogado miró directamente a los ojos de mi hija. Yo creo. Y esto es suficiente para empezar. Patricia lloró en silencio. El médico me lo explicó todo. Informe policial, medida de protección, garantía de custodia provisional, tiene prohibido acercarse, riesgo cero para los niños, consecuencias legales si intenta eliminarlos, cómo grabar conversaciones, audio y evidencia digital. Patricia escuchaba todo con mano temblorosa, pero sin apartar la mirada. El abogado terminó. Iré contigo. Hoy, ahora. Patricia respiró profundamente. Estoy listo. Recogimos a los niños. Bajamos y nos dirigimos al coche del abogado. Pero antes de entrar, vimos a alguien parado al otro lado de la calle, entendido, con los brazos cruzados, sin pestañear, un rostro negro de rabia. Patricia se quedó paralizada. Thomas me agarró la mano. Luna empezó a llorar, y él, desde el otro lado de la calle, murmuró algo que leí en sus labios. Pagarás. El abogado avanzó sin miedo. Patricia, sube al coche, ahora. Entramos. Rogerio dio 2 pasos como si fuera a cruzar la calle, pero ella levantó al mismo tiempo su celular. Señor Roger, estoy grabando. Da un paso más y se convierte en prueba de una amenaza. Se detuvo. Él me miró con esa mirada de odio impotente en su rostro, y por primera vez vi una verdadera grieta en su dominio. El abogado entró, cerró las puertas y dijo: a partir de ahora, te toca a ti, no es suyo. Y él condujo. Mientras el coche se alejaba, Patricia lloró suavemente. Mamá, tengo miedo. Le tomé la mano. El miedo es normal, hija, pero ahora tienes algo que él nunca tuvo: coraje. Y continuamos, para finalmente decir la verdad a la ley. La comisaría estaba extrañamente silenciosa aquella mañana, quizá porque, cuando el dolor es grande, el mundo parece encogerse a su alrededor. El abogado sostuvo la puerta.
Llamó a una policía y rápidamente le explicó que se trataba de un caso de violencia psicológica, angustia emocional e intimidación que involucraba a niños. Nos llevaron a una habitación privada. Patricia estaba pálida, dificultad para respirar, manos frías. Me senté a su lado y le tomé las manos como lo hacía cuando era pequeña y tenía miedo a las agujas. Hija, no necesita ser perfecta, solo tiene que ser genuino. Ella asintió. La policía, una mujer de unos 40 y tantos años, de rostro firme pero mirada humana, se sentó frente a ella y le dijo: Patricia, ¿me puedes contar desde el principio? Y entonces, mi hija habló, por primera vez sin mascarilla, sin miedo a ser juzgado, sin necesidad de andar con rodeos. Habló sobre los celos, desde el control, respecto a los requisitos, de la humillación, respecto a las amenazas, de la carta, respecto al cambio de cerradura, de noches de insomnio, de los suaves llantos, respecto a las prohibiciones, a través de la manipulación. Habló temblando, pero habló. A veces hacía una pausa para respirar. En otros, lloraba. Lloré con ella. La policía ofreció agua, un pañuelo y su tiempo. Al terminar, Patricia estaba agotada, pero ligera, como si se hubiera quitado un peso de años del pecho. La policía anotó todo y dijo: hiciste lo correcto. Ahora presentaremos el informe policial e iniciaremos la orden de protección. Patricia respiró profundamente, como si estuviera aprendiendo a existir de nuevo. ¿Y no puede llevarse a mis hijos? No, ni siquiera cerca. Si lo intenta es un delito. Luna dormía en mi regazo. Tomás dibujaba en mi cuaderno intentando no oír, pero oyó. Los niños siempre escuchan. Cuando salimos al pasillo, Patricia se agarró a la pared. Yo la apoyé. Mamá, nunca imaginé que sería capaz de hacer esto. Sonreí entre lágrimas. ¿Capaz? Hiciste algo que muchas mujeres no logran hacer en toda su vida. Ella negó con la cabeza. Pensé que era débil. Sostuve su cara en mi mano. Hija, la debilidad es no ver salida. El coraje es abrir la puerta incluso cuando tienes miedo. Me abrazó con fuerza. Nos quedamos así unos minutos. El abogado respondió: todo está listo. Ahora necesitamos conseguir una copia e ir a la casa de un amigo o a un refugio temporal hasta que salga la orden. Patricia dudó. ¿No puedo volver a la casa de mi madre? Ya respondí antes. Tal vez sí, pero hay que tener cuidado. Él sabe dónde vivo. El abogado estuvo de acuerdo. Puedes ir hoy, pero mañana cuando le avisen podrá intentar presentarse allí. Así que te sugiero que durante los primeros días alternes de ubicación o te quedes en la casa de un amigo. Patricia respiró profundamente. Conozco a alguien, un compañero de trabajo que siempre me decía que pidiera ayuda cuando la necesitara. Ella vive con su madre y ambas adoran a los niños. ¿Puedo quedarme allí? Sonreí. Entonces vámonos. Recogimos a los niños y salimos de la comisaría. Al salir, sentí el aire cálido en la cara, como si el mundo se hubiera abierto tras años de estar cerrado. Pero al otro lado de la calle, apoyado en el coche, estaba Rogerio. De nuevo, y esta vez, con la mirada de quien no tiene nada que perder. Patricia se quedó paralizada. Tomás se escondió detrás de mí. Luna se despertó sobresaltada. El abogado dio un paso adelante como un escudo. Señor Roger, le están filmando y la policía ya ha sido informada. Date la vuelta ahora. Nos miró con un odio casi animal y gritó: ¡Me estás destruyendo! Todos en el estacionamiento se quedaron mirando. Patricia temblaba por todos lados. Lo afronté. Te destruiste cuando decidiste usar el miedo como herramienta. Nos señaló con el dedo. Esto no se quedará así. El abogado dio un paso. No va a suceder. Todo mejorará. Para ella. Rogerio dudó. Por su expresión, supe que no esperaba una resistencia organizada. No esperaba que la policía lo supiera. No esperaba al abogado. No esperaba que Patricia tuviera a alguien con ella. Dio un paso atrás y luego otra. Él subió al coche y se marchó, haciendo chirriar los neumáticos. Patricia estalló en lágrimas. Mamá, pensé que se iba a llevar a los niños. Pensé que iba a hacer algo. Loco. La abracé. Perdió el control, hija. Y un hombre que pierde el control hace mucho ruido, pero no se mueve. Respiró hondo. Tengo miedo, pero al mismo tiempo me siento vivo. Le di un beso en la mejilla. Así comienza la libertad. Logramos llegar a casa de la amiga de Patricia. Doña Irene, su madre,
nos abrió la puerta con los brazos abiertos. Lo sabía todo desde la mañana. Ven aquí, hija mía. Estás a salvo aquí. Patricia se desplomó en su abrazo, como quien encuentra tierra firme, después de una tormenta. Entré con Tomás y Luna. Los niños corrieron al pequeño patio, por primera vez en días, sin mirar atrás, sin miedo a que alguien apareciera y gritara. Doña Irene hizo café. Patricia se sentó a la mesa. Me senté a su lado. El abogado se quedó un rato y luego se fue a ocuparse del caso. Cuando éramos solo nosotras tres mujeres, Patricia me tomó la mano. Madre, necesito pedirte perdón. Respiré hondo. ¿Por qué? Por decirte cosas horribles. Porque cambié la cerradura. Porque te dejé afuera. Por tratarte como un enemigo, cuando eras la única persona que realmente me amaba. Sonreí tristemente. Me trataste como él quería que me trataras. No te culpo, culpo al dolor. Ella lloró. Fracasé como madre. No, dije con firmeza. Fracasaste como mujer al creer en el hombre equivocado. Y eso no te quita nada como madre. Ella bajó la cabeza. Mis hijos, ellos vieron todo. Toqué su mano. Y ahora verán algo más. Una madre que eligió vivir. Una madre que eligió la verdad. Una madre que eligió el coraje. Sonrió entre lágrimas. Gracias, mamá. Gracias por no renunciar a mí. La abracé con fuerza. Nunca me rendiré. Nunca. Fue allí, en aquella cocina sencilla, con olor a café y pan, donde renació mi hija. En los días siguientes se levantó la orden de protección. La policía habló con él. Intentó llamar. Intentó enviar flores. Intentó hacerse el arrepentido. Patricia no se rindió, y cada vez que decía no, su pecho se abría otro centímetro de libertad. Tomás dejó de tener miedo por la noche. Luna volvió a sonreír. La casa estaba llena de vida. Y un día, cuando estábamos almorzando juntas, Patricia me tomó la mano y me dijo: Madre, cambié la cerradura, no para hacerte daño, pero eso fue porque yo era el prisionero. Y los presos no eligen quién entra, solo sobrevive. La miré a los ojos. Y ahora, hija, abriste la puerta correcta. Ella sonrió. La libertad, el del amor propio. Su sonrisa se ensanchó aún más. Y el del coraje. Nos abrazamos. Y sentí que, por primera vez en mi vida adulta, mi hija no estaba pidiendo permiso para existir. Ella estaba existiendo. Completo, viva, fuerte, libro. A veces la violencia no trae moretones. Ven en silencio, con las puertas cerradas, con frases que impactan, por miedo a desobedecer. Pero cuando la verdad sale a la luz, ella ilumina todo lo que se estaba pudriendo en la oscuridad. Y ahí es donde comienza la curación. Porque la liberación no se trata de huir, es una elección vivir. Si esta historia te conmovió, deja un comentario a continuación. ¿Alguna vez has visto a alguien perder su propia voz dentro de una relación? ¿O alguna vez has ayudado a alguien a liberarse de un ciclo de miedo? Compártelo. Historias como esta salvan vidas.